Open Mat, episodio número 3. Así arrancamos. Bueno, sean todos bienvenidos de vuelta a Open Mat Podcast. Yo soy Henry Ronquillo, la voz del jiu-jitsu ecuatoriano, acompañado siempre de profesor Fernando Soluso Di Piero de OG. Y bueno, hoy es un capítulo realmente especial porque hemos reunido casi que a los legendarios. Es como cuando se reúnen todos los Pokémon, los Power Rangers rojos en el capítulo especial. Entonces, un placer tener acá a dos de los tres hermanos Iturralde que forman parte de la gran historia del jiu-jitsu ecuatoriano, a Juan Miguel Iturralde y el profesor Leonardo Iturralde. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bienvenidos. Saludos, galera. Un gusto por fin estar aquí en el podcast. Y bueno, saludos a todos. Felices de contar un poco la historia del jiu-jitsu y unas divertidas anécdotas también. Solu, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes de tener acá a tus dos alumnos más grandes que has Bueno, la verdad súper contento y hasta tengo algo a cobrar, ¿no? Que no los veo siempre, nos topamos en la competencia. De verdad me gustaría poder tener más tiempo para compartir con ellos. Y bueno, para eso estamos acá, ¿no? Vamos a contar un poquito de la historia, que ya la hemos venido hablando con el profesor Soluso, y otras cositas también, otros detalles. Quiero arrancar este podcast ahí con una caricatura, darle los créditos a Girlio, el autor de esta caricatura, en donde podemos observar al profesor Fernando Soluso, a Juan Miguel, a Leo y a su hermano Francisco Sinistro Iturralde. Es creo que una caricatura que hace poco fue publicada y tuvo grandes comentarios por parte de la comunidad jiu-jitsera del Ecuador, porque sin duda resume los orígenes, ¿no? ¿Cómo ves esta caricatura, Sol? Bueno, la verdad es a partir de una foto, creo que el primer seminario de Fabio Gurgel, ¿no? No, esa fue una de tus primeros seminarios. Yo solito. Sí. Ya, increíble. Y hay un detalle acá, ¿no? Yo creo que Juan ya era violeta o era azul, que en el dibujo parece que era café, ¿no? Yo y Juan Miguel éramos violetas y Sinistro me parece que era cinta amarilla. Cinta amarilla, estoy seguro que era cinta amarilla. Eso fue el año 2006. Increíble. Fue en el Polideportivo Huancavilca, la verdad. Sí. Creo que fue mi primer seminario en el Polideportivo Huancavilca, hasta por eso creí que fue la primera vez que vino Gurgel, porque la primera vez que vino Gurgel también fue el Polideportivo Huancavilca. En ese seminario, Solu luchó con todos los participantes del seminario. En esa época, Solu estilaba a hacer a la Rickson Gracie y uno por uno iba agarrando, de manera estratégica, obviamente, ¿no? Claro, Primero agarraba a los más duros y después iba agarrando a todos y a todos los sometió en ese seminario. Bueno, una vez me contó Drysdale, ¿no? De que él estaba comentando que hacía eso y alguien le miró con una cara de que estás loco, todavía haces eso, ¿no? Pero de verdad, en ese entonces podría hacerlo y muchas veces viajé por el mundo con esa experiencia de intentar, al dar un seminario, intentar poner todos los alumnos en fila. Ya no me fue tan bien así, ¿no? Cada vez se pone más difícil, pero tengo algunas historias gigantescas de esa. Tengo una de esas en el norte de Grecia en que sobreviví a un masacre contra luchadores de wrestling estilo greco-romano, algunas de esas. Yo he escuchado su historia. Bueno, en el primer capítulo hablamos un poco de cómo se dio la llegada del profesor Fernando Soluso acá al Ecuador, cómo fue esa primera echada de raíz aquí y cómo creció esto a convertirse en el fenómeno que es ahora. Ahora quiero escucharlo de parte de ustedes también, que Juan Miguel y Leo ya entrenaban jiu-jitsu acá en el Ecuador antes de la llegada del profesor Fernando Soluso, y cómo ustedes creen que realmente parte de este fenómeno hasta convertirse Ecuador en una de las potencias de este deporte a nivel latinoamericano, ¿no? Hay un temita que quiero sumar. Tanto nuestro conductor Henry quanto Leo y Juami cuentan un poco de la historia del jiu-jitsu del Ecuador, porque empezaron con el profesor Bitar. Correcto, en algún momento entrenaron conmigo y son hoy cinturones negros que comparten, ¿no? Que hacen base de ese crecimiento del jiu-jitsu en el país. Yo comencé, tenía varios amigos en el colegio que ya estaban entrenando en el Vidocan, que recién se estaba empezando a llamar Vidocan, la escuela del Sifu Roberto Bitar, que originalmente era del estilo Paiho Kundo, un estilo de Kung Fu. Entonces me contaban en el colegio, ya me acuerdo que en 1993, en primer curso de colegio, fue la primera vez que escuché hablar del jiu-jitsu, pero probablemente no tenía nada que ver con el UFC, porque fue un pelado que en el colegio me habló de eso.
Entonces me empezaron a contar las historias de los Gracie y las de Rickson y todo, tradición oral 100%. Y hasta que de repente llegué a la escuela. Cuando vi el primer UFC me quedé loco, era una cosa increíble. Veía, digamos, vi primero el UFC 2. Por ejemplo, veía una palanca de brazo y no la entendía, no entendía cuál era el mecanismo ahí que hacía tapear al otro. Una estrangulación que le metió Royce Gracie al japonés que estaba con kimono como un chupacabra. Bellísimo, pero en ese momento se me escapó pues todo el detalle. Claro. Así, entonces ya enamorado del jiu-jitsu de primera, yo comencé en el año 1996, a los 15 años a hacer jiu-jitsu. 15 años. ¿Cuántos años tienes ahora, profe? 42. 42 años. Leo, ¿eso fue siguiendo a tu hermano mayor o también porque te gustó? Sí, pero lo curioso es que Juan Miguel había entrenado ya como 2 años y nunca yo me había motivado a entrenar. Nunca, mis amigos no estaban en eso y me pasó lo mismo. Unos compañeros de colegio se inscribieron en la academia, en Vidocan, y yo fui y me encantó también desde la primera vez y de ahí no paré. Así fue el comienzo. Bueno, ¿cuál creen que ustedes que es la relación que hay con engancharse tanto el jiu-jitsu? Porque, digamos, le ha pasado a la mayoría de la gente. Lo que uno conoce como pelea sin tener conocimiento marcial es darse de puños, ¿no? Entonces, en el momento, y creo que yo ya lo he escuchado de muchísimas personas que dicen, yo no podía creer como una persona tan delgada o en diferencia física como Royce Gracie, tomando el ejemplo de los UFC, que así fue como surgió también este fenómeno en los Estados Unidos. ¿Por qué engancharse así? ¿Qué es lo que genera el jiu-jitsu? ¿Qué es lo que despierta para hacer un camino a lo largo de una vida, ¿no? Yo creo que es divertido, es inteligente y es adictivo. Y además yo creo que hay otro tema importante. El jiu-jitsu siempre viene acompañado de practicar con amigos, de tener de un estilo de vida, ¿no? Y creo que todo eso suma a que las personas se identifiquen con el deporte. En mi caso, creo que Roberto Vitar fue excelente profesor para mis inicios, para mis principios y creo que el ambiente de la academia, la camaradería con los compañeros hizo que me enamore definitivamente de las artes marciales. También el hecho de saber que uno tenía cierto poder de defenderse. Ya cuando pasa el tiempo uno ya no piensa mucho en que entrena para defenderse, pero al comienzo, cuando uno es pelado, sí le interesa sentir esa seguridad. Y aparte creo que el deporte hizo clic conmigo, sentía que avanzaba rápido, entonces me enamoré, por eso me quedé. ¿En qué momento, tal vez desde su juventud, dijeron yo quiero hacer esto para toda mi vida? Yo desde el principio, un gran factor aquí es que cuando yo llegué a la academia Vidocan, que ya se llamaba Vidocan desde el año 95, yo llegué en el 96, esa academia estaba repleta, el SIFU se movía bien empresarialmente con la academia. Entonces todos nosotros empezamos a entrenar con la idea de que era algo valioso, que la gente quería pagar dinero para aprender jiu-jitsu. Yo siempre lo supe, que tenía una cosa valiosísima entre las manos. Y asimismo también de joven irresponsable, bueno, pues tal vez hoy en día la pensaría mejor, pero en ese momento me la jugué toda. Yo empecé viendo cómo el SIFU era exitoso con la academia, todo, ¿no? Entonces Esse tema é importante. Creo que sempre hablamos de Vitar. É um homem que já está invitado, que vamos buscar uma fecha para que nos visite acá en el podcast, ¿no? Y creo que una de las cosas que también me trajo al Ecuador es que en esta primera comunidad del jiu-jitsu en Guayaquil, el jiu-jitsu era muy querido y muy valorado. El jiu-jitsu interpretado por Vitar y cómo él transmitió eso a la comunidad, el jiu-jitsu era una joya con mucho valor marcial, pero también tenía su valor económico y eso es algo que fortalece el jiu-jitsu ecuatoriano. Creo que es un paso muy importante del nacimiento del jiu-jitsu en el país. Bueno, yo practicaba porque me gustaba al comienzo, me encantaba el jiu-jitsu. Luego, cuando fue en realidad mi compromiso y cuando dije ya voy a dedicarme a esto de por vida, siempre supo que me gustó y todos mis planes los iba haciendo de acuerdo a yo poder entrenar, a que competir, la universidad no me interrumpa mis entrenamientos y ese tipo de cosas. Pero para mí la llegada a ser profesor y ya quedarme definitivamente en el jiu-jitsu me llegó a la fuerza porque
Cuando llegó Sukata, yo tomé la decisión de salir de Videocan para comenzar a aprender más Jiu-Jitsu. Sukata era cinta negra y la verdad me había quedado yo deslumbrado por las clases que yo vi que él daba. Vi que era un Jiu-Jitsu que para en esa época nunca antes había visto. Ya era algo un poco más enfocado a la competencia, puede ser con detalles un poco más modernos que lo que se había visto antes. Entonces yo me quedé entrenando con Sukata. Pero más o menos cuando ya pasó un año y medio de que Sukata estuvo aquí, tuvo que irse otra vez y quedé en ese limbo, ¿verdad? De ser alumno todavía y ya no tener profesor. Y ante mis dudas de no saber qué hacer con mi carrera de Jiu-Jitsu en esa época, yo solo quería entrenar, pero Sukata me sugirió y me encomendó manejar lo que él dejaba como academia aquí en Ecuador, y desde ese entonces ya me llegó la profesión de profesor. Correcto. A la fuerza. No me la busqué, sino que me lo delegaron. Fue algo inesperado. Sin embargo, bueno, a partir de ahí nace un legado que es el legado de los hermanos Iturralde. ¿Cómo también llega Francisco Sinistro Iturralde a esta historia? Él llegó en un grupito cuando estábamos en la Católica dando clases en el año 2005. Leo era el encargado, pero a mí también me gustaba dar clases. Y yo pensaba, según yo era un buen profesor de Jiu-Jitsu. Obviamente no era, pero me la creía que era lo importante. Entonces, pude siempre tener grupitos de alumnos chéveres, buenos amigos. Y de repente, en un horario como de juveniles, nos llegaron como 7 pelados. Entre esos estaba Sinistro, pues, ¿no? Que tenía, la verdad, el que yo creo que tenía menos facilidades para el jiu-jitsu de todos, porque se picaba, lloraba, pero fue el único que siguió. Había el clásico, el que nunca falta en la historia, el clásico el pelado que le ganaba a Sinistro. Yo me olvidé el nombre. Y hay un detalle importante. En este momento llegó Francisco, porque todavía no era Sinistro. Estábamos cocinando Sinistro en el horno en ese entonces, ¿no? Y creo que cada hermano tiene algo importante en esa historia. Leo estaba muy comprometido con el gimnasio. Romy estaba en la duda si iba a ser rockero, si era la guitarra o el kimono, y hasta creo que ese es un tema interesante de hablar después. Pero como Sinistro empezó más joven, con la infraestructura, ¿no?, que los hermanos tenían puesto adelante, él fue lo primero a cosechar resultados. Y cosechar resultados deportivos en el jiu-jitsu del Ecuador fue un cambiar de nivel muy importante, porque estamos sentados acá hablando sobre el título mundial de Johnny Tam, alumno de Juan, más que mi alumno. Correcto, ¿no? sí. Y antes de ganar la primera medalla, hubo que ganarse la primera pelea, ¿no? Entonces, los primeros resultados internacionales de Sinistro fueron lo que nos dio la clareza de que podríamos llegar y que fue abriendo camino mismo para que Leo insista y empiece a cosechar resultados, ¿no? Iniciaron en Videocan, como creo que la mayoría de la comunidad de acá jiu-jitsu en el Ecuador. También yo fui alumno del profesor Roberto Guitar en algún momento. Luego tuvieron que apartar caminos, porque bueno, también para la gente que no es parte de la comunidad jiu-jitsera, en esa época lo que se conocía como jiu-jitsu venía de un entusiasta cinturón azul que viajó a Brasil a aprender directamente con la familia Gracie. Sin embargo, ya en Brasil habían cientos y miles de... A California, en realidad. A California. Sí. Ya, habían miles de cinturones negros. Entonces ahí viene Sukata, aprenden un poco más del jiu-jitsu. ¿Cómo llegan a relacionarse con el profesor Fernando Soluso y ahí es donde empieza este fenómeno así gigante? Mis primeros viajes a Brasil, ya motivado por Sukata a competir internacionalmente, fue para hacer una Copa del Mundo, que en esa época era bastante importante en Sao Paulo, un evento que fue súper bueno allá. Y dentro del Coliseo lo vi por ahí a Marcelo García con Leo Vieira, que eran de equipos diferentes, pero justo estaban conversando, me acerqué, le pregunté a Marcelo García, que era mi ídolo, Claro. ¿dónde puedo entrenar? Y ahí me dijo FabioGurgel.tv. Entonces me dio la dirección de Fabio y terminé cayendo con el Pollo Chiluisa a la Academia de Alianza en Sao Paulo, y ahí lo conocí. Esa fue la vez que conocí a Soluso. Fuimos a comer sushi con Marcelo García después del treino. Yo era cinta violeta
Y desde ahí ya comenzó el coqueteo con el mestre Soluso, la verdad, porque en algún momento después, el año siguiente, yo viajé otra vez a Sao Paulo e inclusive competí esa vez por Alianza y tuve un pequeño resentimiento con mi profesor Sucata. Claro. Pero desde ese entonces yo estuve entrenando en Sao Paulo y solo, no sé, me agarró cariño. Inclusive hubo una graduación. En esa época graduaban Tarsis Humphries y Fabio Romão. Graduaban a faixa preta. Y como Soluso le había prestado la cinta a Tarsis, Tarsis le devolvió la cinta a Soluso. Y Soluso le pareció un gesto regalarme la cinta café, yo siendo violeta, ¿verdad? Me emocionó bastante, ¿no? Me dijo, bueno, para que cuando seas café algún día, la uses. Y esas fueron mis primeras convivencias con Soluso. Ese regalo es inmoral, Solu. Puede ser. A un pelado cinta violeta, alumno de otro profesor, darle una café. Para cuando la necesites. Eso es inmoral. Pero bueno, entonces así se empieza a gestar. En todo caso, crece la comunidad jiu-jitsera acá en el Ecuador. También creo que para hablar del desarrollo que se dio más situado en Guayaquil, ¿no? Habría que hablar del templo de jiu-jitsu ecuatoriano como yo lo conocí por historias, porque en realidad en esa época todavía no estaba inmerso, que era el gimnasio de la Católica. Deben haber muchas historias para hablar sobre eso. ¿Quién quisiera tal vez explayarse ahí un poquito? Bueno, solo para aclarar, ¿no? La Católica era el gimnasio de pesas del papá de Leo y de Juami, ¿no? Don Juan Iturralde, que sería un gustazo tenerlo acá. Acá podemos poner un video donde vemos la despedida de Chuta, ese video llega a ser emotivo, ¿no? De la Católica. Y en ese gimnasio empezamos un trabajo juntos por el jiu-jitsu deportivo y empezamos un grupo de artes marciales mixtas. De verdad creo que fueron momentos increíbles y en verdad era bastante especial, ¿no? Para mí estar trabajando con ellos en tan tempranidad, asumiendo la responsabilidad. Creo que nunca tuvimos una relación maestro-discípulo, como mucho una relación profesor-alumno. Yo creo que estábamos ahí como amigos y apasionados del deporte, trabajando para hacer algo más grande, ¿no? Creo que a veces no es tan fácil para las personas entender la realidad del jiu-jitsu en el Ecuador, cómo entrenábamos juntos, mi papel de entrenador en ese momento a tan tempranidad con alumnos de mi misma edad, como por cosas del escenario acá mismo llegamos a luchar un contra el otro algunas veces. No, son cosas bien particulares de la comunidad acá. Y en ese iniciar en el gimnasio del papá de los hermanos Iturralde, ¿qué es lo que en serio hace que muchísima gente o esa primera camada llegue al gimnasio como tal, ¿no? Y que ya se arme un grupo de entrenamiento interesante en donde iban ahí y también ese bichito por las artes marciales mixtas? Primero la oportunidad y el espacio disponible dio facilidad para Leo, sobre todo, que le metieron, creo que al principio empezamos como con 9x4 de tatame, ¿verdad? Bien poquito, y algunos alumnos como Sato, el hawaiano, toda la galera que era de Sucata, cuando nosotros estábamos donde Sucata, que tuvo fe en nosotros, ¿no? Porque hubo algunos que lógicamente con todo el derecho no tuvieron fe en nosotros y regresaron a otras academias porque, bueno, pues la verdad es que fe es lo que se necesitaba, ¿no? Porque éramos unos pelados e inexpertos, pero con ganas. Entonces empezó a hacerse un primer grupito, éramos orgullosos de nuestro jiu-jitsu, queríamos ser como unos pitbull, hacer hartas pesas, ser bien pepudos, como unos pit boys, y luchar. Así en los campeonatitos de aquí, que había, el primer campeonato fue el Ultimate Submission en el año 2005, en diciembre. Por ahí empezamos, ya nos empezó a ir bien con el grupito y se empezó a afianzar porque éramos un grupito que competíamos ahí como en una academia joven que tiene 16 alumnos, 14 son competidores según los manes competidores, ¿no? Porque, bueno, claro, pues así empezamos un grupito chévere en la Católica. ¿Qué puedes recordar de esos primeros entrenamientos en la Católica? Ya supimos que Soluso estaba aquí y mi papá nos financió unas clases privadas con Soluso. Entonces creo que esa fue la primera vez que Soluso pisó la Católica para darnos una clase privada a mí y a Juanmi. Fueron unas 5 clases o 6 clases privadas. Y bueno, lo bacán de todo es que por suerte sí tuvimos la apertura o la mentalidad de querer aprender, porque el jiu-jitsu era súper
súper egoísta en esa época. Mucha gente se perdía oportunidades como esas por el ego. Si no, esto no es de mi equipo, aquí somos competencia y cosas así, y tal vez se hubieran perdido esas clases y no se hubiera podido aprovechar. Y sí, fue un grupo súper bacán, hubo una fusión ahí porque cuando ya Soluso llegó se juntaron dos academias aquí, lo que era Sucata con lo que ya era Alianza, que era liderada por Juan Pablo García. Se juntaron los dos equipos, obviamente éramos rivales y de la noche a la mañana entrenamos todos juntos. Esa fusión no fue de lo más... Hubieron huesos rotos en esa fusión. Fue más amigable. Sí, pero en realidad sí es un grupo bacán. Ajá. Algunos no encajaron definitivamente. Es difícil forzar a dos galeras a juntarse así, ¿no? Pero de esos otros sí se quedaron y el grupo se afianzó, yo creo. Me acuerdo, tuvimos una reunión, me acuerdo en San Marino, en el patio de comidas, ahí con Solu. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Qué tenemos? Tenemos 15, ni sé qué. Vamos a poner orden, vamos a hacer los horarios en un papelito, en la libretita de Solu. Y vamos a hacer los horarios, y van a ver estos horarios, tal. Y ahí quedó como hecha como la Constitución, así, del Treno de la Católica. Se definió. Y bueno, pues con ese papelito y empezó a llenarse, empezó a crecer. Me acuerdo clarito que ese día se definieron, bueno, varias cosas. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 15, creo. Tenemos 15. Rapidito fueron 50 y ahora, bueno, tú dices en Guayaquil, bueno, estaba el grueso del jiu-jitsu, ¿no? Pero hoy en día lo bonito es que uno se va por todo el Ecuador y encuentra puro chocolate de arte suave, ¿no? Es maravilloso lo que uno se encuentra. Hay un gimnasio por cada manzana en Guayaquil. Esa es la sensación que tengo cuando me sorprendo de que hay algunos que yo ni sabía. Esa es la verdad. Guayaquil tiene una concentración de jiu-jitsu a ser explicada, ¿no? Y el Ecuador también. Entonces eso llama mucho la atención. El punto clave es la Católica. El templo era bacán, era bacanísimo el grupo. Eran distintos grupos entrenando juntos. Había todo el probar que el jiu-jitsu funcionaba. Había un ambiente en que se mezclava el deportivo con las artes marciales mixtas, con la preparación física. Vivíamos ahí y vivíamos eso al 100%. Bueno, hacia allá también quería ir porque... Como ya lo hablamos en el primer capítulo con Solu y en el segundo con Mandoble, que estuvo acá también de invitado, el jiu-jitsu y las artes marciales mixtas acá en el Ecuador tuvieron una relación en sus inicios bastante cercana, que es más o menos con el fenómeno también que hubo en los Estados Unidos de decir, bueno, este es el jiu-jitsu y sirve contra cualquier arte marcial y podemos demostrarlo tal vez peleando o en la jaula. Creo que también aquí se impulsó así. ¿Cómo fueron esas primeras competencias de jiu-jitsu? ¿Cómo se dio también ese paso hacia las artes marciales mixtas? ¿Y cómo era para alguien como ustedes decían, tal vez sin experiencia, agarrar, ponerse los guantes y subirse a dar puños a una jaula, a un octágono, a un ring, como se peleaba en ese entonces? Bueno, sobre la parte competitiva, en mi experiencia, por ejemplo, yo pasé toda la cinta azul sin competir. Aquí nunca hubo un campeonato de jiu-jitsu mientras yo era cinta azul. Solamente habían internos en la Academia Vidocán. Y ese era el único chance de competir. Y los primeros campeonatos, los cintas violetas nos habíamos dado como una corona de profesores y no competíamos. Pero hasta que llegó Solu y el primer campeonato que organizó Solu, la Copa Carson Gracie, puede ser. La Copa Carson Gracie, súper importante porque fue justo después del fallecimiento del maestro Carson. Creo que fue, hoy por hoy mirando, tuve mucha suerte de nombrar esa competencia como Copa Carson Gracie. Creo que en ese entonces ni tenía la dimensión completa de la importancia de Carson Gracie en la historia del jiu-jitsu. Bueno, y ese campeonato sí fue importante porque entraron por primera vez los violetas que hasta esa época no habían competido. Entonces, eran pocos, supongo. Muy pocos. Creo que entramos 5 a competir. Entre esos 2 eran extranjeros o uno era extranjero. Yo me recuerdo de la llave, eran 6 atletas y el primer campeón cinturón violeta absoluto del Ecuador fue Leo Iturralde. Y ese evento fue un marco, porque cuando yo creí que en los eventos a nivel nacional los violetas deberían pelear, a algunos parecía que era un desafío de un papiro, de desafío de vida o muerte en las artes marciales, o sea. Hizo que el equipo se quiebre en esa época, ese campeonato, yo creo. Sí, la juventud, la inexperiencia del manejo de las artes marciales, del manejo un poquito de ser un cinta violeta, que en esa época los cintas violetas caminaban en el agua, ¿no? Claro. Entonces se ponían nerviosos, se sentían amenazados. Era una cosa,
Sí, era una cosa de vida o muerte. Entonces se dieron, bueno, no, se dieron la licencia para no luchar, para entre ellos llegar como un acuerdo. Eso pasaba mucho en esa época. Era como un acuerdo tácito. Los cintas violetas somos profesores y miramos de arriba. Eram gran maestros, eram cinturones rojos y no deberían pelear, no tenían nada más que demostrar. Y esa visión yo no la compartía, ¿no? Yo venía de Brasil, donde el deporte ya tenía otra talla y insistía que el único camino era luchar. La verdad no existía otro camino. Creo que un punto importante de lo que habló Leo, de no tener la oportunidad de competir de azul y empezar a competir de violeta, es que también hubo una dificultad de los atletas adultos, ¿no? Sinistro ya empezó a cosechar resultados, de obtener resultados. Y es fácil de entender ahora, porque Leo iba a luchar en un mundial de violeta y tenía zero experiencia. Y aunque tuviera buena calidad física y buena calidad técnica, la experiencia hace una diferencia, ¿no? Entonces, hoy por hoy, nuestros muchachos, un muchacho violeta acá del Ecuador, ¿cuánta experiencia competitiva nacional o internacional tiene? ¿No? Entonces hay que marcar bien esa diferencia. Y Leo soportó por mucho tiempo el castigo y veneno de algunas personas de la dificultad de cosechar resultados, hasta cosecharlos en la violeta y hasta tener una brillante carrera en el cinturón café, ¿no? Entonces creo que eso también es algo importante a recordar. Claro, y bueno, si hablamos un poco también de lo que ha hecho el profesor Leonardo Iturralde, hasta ahora se mantiene competitivamente activo. ¿Cómo era salir a competir o, bueno, iniciar a competir tal vez acá en el Ecuador como cinturón violeta y cuando saliste y te diste cuenta, ok, necesito trabajar hasta poder tal vez equipararme en el nivel? ¿Cuál era ese choque ahí internacional, por ejemplo? Yo creo que, o sea, yo sentía que un entrenamiento tenía buen nivel porque iba a los entrenamientos con gente y o sea, lo que me faltaba era solamente experiencia, más ritmo competitivo, me cansaba, porque no tenía la experiencia necesaria. Y creo que tuve que pagar el tiempo necesario hasta ya poder ya sentarme en las competencias y ya tener mejores resultados. Creo que hubiese tenido obviamente mucho más éxito en la violeta porque ya Jiu-Jitsu me acompañaba, pero me faltaba la parte psicológica, la experiencia. Eso es invaluable. Voy a poner, cuando hablamos de resultados, quiero nombrarlos, porque hablar es fácil y lograr resultados es otra cosa. Entonces, quiero recordar desde esta primera medalla en el brasileño, que creo que fue en tercer lugar, hasta los momentos del cinturón café, el Panamericano de Negra. Quiero que Leo Iturralde cite un poquito sus resultados internacionales para nosotros, porque hablar es fácil. Cuando uno habla resultados, uno no sabe si es el Interbarrial o la Champions League. Bueno, yo creo que en la violeta tuve resultados más o menos, no nada muy destacado. El primer año de cinta café fue un año de que fui agarrando madurez. Y el segundo año de cinta café, la verdad que estaba, para hacer un cinta café era bastante competitivo, creo. Logré ganar Panamericano, el Mundial quedé segundo con una final bastante controversial. Que pude haber empatado. En todo caso me sentía que estaba al nivel del campeón. Luego hice un Miami Open que también creo que los árbitros me perjudicaron, pero ese año no estaba súper bien. Ese año luché con Buchecha, le hizo un double leg a Buchecha. 2 puntos a Buchecha. 2 puntos y de ahí me llamó a la guardia y me finalizó con un 50-50, pero ese mismo campeonato fui campeón mundial no-gi y tercero del absoluto. Y ya yo sabía que con esos logros ya venía a canjear mi faixa preta aquí con el mestre. Y de cinturón negro, Leo también tiene un tercer resultado en un Panamericano adulto, que no es poca cosa, queda ahí guardado ahí en el libro de historias del Jiu-Jitsu del Ecuador. Juanmi, como hermano mayor, ¿cómo veías esto? ¿También estabas involucrado en las competencias? Tal vez, no, bueno, desconozco si es que de forma internacional también competiste bastante, pero siempre tengo más presente al profe Leo en cuanto a las competencias por sus logros, más que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo veías a tu hermano menor tal vez ahí como esquina, como profesor, como compañero de entrenamiento? ¿Cuáles eran las sensaciones de toda la familia? Porque al final los 3 hermanos terminaron siendo jiu-jitseros y consiguiendo cosas grandísimas acá en el Ecuador. Creo que tuve mucha libertad porque a pesar de ser mayor, yo he estado como un añito atrás en el jiu-jitsu porque me había retirado, dedicado al rock and roll. Entonces él había, digamos, recibido la cinta violeta antes.
él es el que figuraba como dueño un poquito más de la academia. Entonces yo estaba muy libre, ¿no? Como que, no se ponía tanta presión en mí. Pero yo no tuve tantos, ni tantos títulos, ni tantos viajes a campeonatos también como Leo en la cinta violeta, de café. Él iba a todos los campeonatos. Yo, como mi carrera un poco competitiva fue después ya en el máster, así que siempre he buscado algún campeonatito, algún lugar que me parezca chévere para ir, tratar de buscar un seminario en el camino y bueno, pues ya que estoy todo el año en el garaje ahí puliendo mi arte suave, ya pasearlo por el malecón de vez en cuando en un buen campeonato. Bueno, y si por un lado Juanmi quizás competió un poquito menos, por otro lado empezó la tarea de profesor, quizás no antes, ¿no? Pero hizo la expansión a San Borondón. De este grupo de San Borondón sale grandes atletas, podría citar un montón de nombres, acá me repito citando Johnny Tama, porque es siempre una referencia como nuestro campeón del mundo, un orgullo del jiu-jitsu ecuatoriano. Y Juanmi también trabajó con la expansión de Colombia, ¿no? Empezamos un poquito a visitar los países cercanos y Juanmi, como tenía una esposa colombiana, asumiu un poco ese encargo y de verdad es un gustazo. Yo visité a Colombia ahora después de muchos años y ver que el linaje acá del Ecuador, ese linaje está representado en Colombia por ese ramo ahí que tiene como guía Juan Miguel Iturralde. Pero creo también de lo que hablaba, Juanmi siempre se refiere al jiu-jitsu brasileño como el arte suave. Creo también que eso del lado de Juan Miguel Iturralde es un estilo bastante marcado a eso, ¿no? Yo soy el grosero. No tanto así, pero hay una diferencia. Yo trabajo el arte suave, intento facturar del jiu-jitsu, ¿no? Pero también mido 1,90 y a veces peso 100 kilos, pues entonces nunca puedo ser el man con que la gente no quiere luchar, porque tú sabes que siempre los hay. Correcto. El que se queda al último, miras, me vio, chuta, me va a invitar a luchar este man, yo no puedo ser ese man. El que te aplasta. Exacto, entonces sí, también me ayuda a tener talla para aguantar, ¿no? Porque a veces yo me echo un pesado encima y al día siguiente me quedo como, wow, quedé muerto. ¿Cómo hace la gente de 60 y algo kilos que yo me le echo encima? Y es como que yo en la proporción como que me echo un man de 160, 180 kilos todos los días. Entonces yo tiene que ser el arte suave, tiene que ser puro arte suave para que la gente disfrute, para que quieran entrenar conmigo, para nunca quedarme sin pareja para luchar y para poder facturar también. Tengo sin duda la mejor comparación. Si estamos en el agua, un free surfer y un competidor de surf, quizás el free surf no te preocupe tanto en cuántas olas y cuántas manobras. Dentro del mar, todos acá surfean con la misma calidad técnica. La diferencia es que Juanmi está como un free surfer disfrutando la ola. Corre el hombro. Mientras nosotros estamos preocupados en remar antes y sumar puntos. Y no define quién surfea mejor. Quizás define la prioridad de cada uno. Entonces, Juanmi, como un free surfer, él hace una interpretación y una visión del jiu-jitsu aplicada a ese punto de vista. Y no que como profesor no sea un entrenador de campeones, pero creo que él disfruta y surfea el jiu-jitsu a partir de esa mentalidad. Yo creo que a largo plazo el jiu-jitsu de todos tiene que irse convirtiendo más como el de Juan Miguel. Porque a medida que pasa el tiempo debe ser menos física la cosa, menos que si te agarro la manga y quieres romper y no te suelto, sino que busco otro movimiento, otro agarre. Nada debe ser forzado. Yo creo que ese debe ser el futuro del jiu-jitsu, ¿no? Concentrarse en el arte suave, en fluir, en no forzar las cosas, en no tener que depender de la fuerza o del peso. Y bueno, también para no pasar desapercibido el tema, con el auge de las artes marciales mixtas en el Ecuador, tenemos a un ecuatoriano próximo a pelear por un campeonato del mundo de UFC. Tenemos a otro ecuatoriano invicto con 16-0 y 4 victorias dentro de la compañía más importante de artes marciales en el mundo. Quiero hablar un poco sobre también su paso por las artes marciales. Tengo un video también de una de las peleas y me gusta bastante la entrada ahí cuando salen Leo al octágono, a la jaula, y sale acompañado del profesor Fernando Soluso y del profesor Juan Miguel Iturralde. En esa época era la evolución natural de un peleador de jiu-jitsu, luego migrar a las artes marciales mixtas, porque todos comenzamos queriendo ser como Royce Gracie. Qué chévere esa imagen. Y había un poco la obligación también de asentar el jiu-jitsu aquí en el Ecuador. Por ejemplo, diferente fue la historia en Perú, porque al comienzo
no fue tan dominante el jiu-jitsu como fue aquí en Ecuador, y otros estilos de lucha se instauraron con mayor fuerza. Yo creo que debido a eso, en parte, aquí tocó establecer el jiu-jitsu. Ahí la entrada lo Gracie, ¿no? Adelante el peleador en medio y atrás Juan Miguel. ¿Cómo era prepararse para una pelea de artes marciales mixtas? Tal vez tenías la ayuda del profesor Fernando Soluso, que ya tenía algunas peleas, sin embargo... Sí, la verdad es que comenzamos juntos con el maestre, íbamos ahí a la par. Mucho nos ayudó, sinceramente, Fran Vidal en esa época, nos enseñó a vendarnos, a que teníamos que entrenar con guantes, por ejemplo. No sabíamos, nos dábamos de cachetazos y patadas. Y en esa pelea en particular, la particularidad es que era en Quito, y que las peleas anteriores, mis compañeros jiu-jitseros de la costa habían tenido excelentes primeros rounds, pero habían salido en camilla entre el primero y el segundo porque el físico los había traicionado. Y Juan Miguel me dio la consigna y el buen consejo de haz lo que sea, pero no te canses. Claro. Entonces eso fue lo que traté de hacer. Esa fue la gran esquina de nuestro... Lo que habla Leo es eso, ¿no? La verdad, yo no los estaba entrenando en mixtas, juntos estábamos descubriendo cómo pelear mixtas. Y honestamente yo siento, y hablo eso sin ninguna duda, de que construimos una escuela de artes marciales mixtas inspiradas en mi jiu-jitsu, inspiradas en Tony de Souza, con la bendición de Frank Vidal. E esse grupito, em algum momento, divulgou como treinar mixtas. Por distintas razões, esse grupo se deshizo. Pero lo que veio acá no Equador, e é uma crítica que sempre hablo, de que não há grande ginásio de mixtas por infraestrutura, pero também não há uma escola, não há uma metodologia para treinar mixtas. E eu creio que lo que se hizo, lo hicimos hasta este punto. E quedou algo abandonado. E lo que hicimos, eu creio que iba muito bem. Porque lo que hicimos fue el huerto o las bases para que pueda florecer un Tito Vera. Entonces, hay algo de especial ahí también, ¿no? Hay algo de especial en eso. Bueno, y según el consejo que te dio Juan Miguel, que era no te canses, creo que también hacia allá iba la estrategia del jiu-jitsu en las aulas, ¿no? Era anda, bota, gana la espalda, estrangula, golpea, queda montado y hazlo someter con ground and pound desde arriba. ¿Cómo era, Juanmi, tal vez esas primeras peleas ahí funcionando tal vez como esquina de Leo y de Soluciño también? Era bien UFC 1, la verdad. Sí, ahí uno se da cuenta la limitación que tenía para los derribos, tradicionalmente el jiu-jitsu, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos buena cultura marcial con Solu por el judo. Siempre empezamos las luchas parados, siempre, nunca flaqueamos tanto por ese lado, ¿no? Que era una constante, pero esas luchas eran UFC 1. Yo no podría haber dado ninguna esquina, la verdad, no, sin ningún conocimiento también de artes marciales mixtas, pero bueno, también sí podía haberlo hecho que era puro jiu-jitsu, ¿no? Era bien UFC 1. Al papazo y a derribar y... Yo tuve suerte con las patadas a la cabeza también, pero eso creo que también méritos al Kung Fu que aprendí en Videocamp. Cuando yo comencé a entrenar, la mitad de los días hacíamos Kung Fu y la otra mitad hacíamos Jiu-Jitsu. Entonces algo había aprendido también, hay unas patadas. Y mi idea en las peleas era intentar patearle la cabeza a la gente. No siempre lo lograba, sino ya directo al double leg. La verdad considero que siempre estuvimos un nivel arriba que nuestros adversarios. Y sí, también creo que pude haber intentado más en la carrera del MMA. Varios factores hicieron que... ¿Cuántas peleas profesionales en MMA? Hice 6 peleas. Bueno, sí, no sé si a qué tantos puntos sean profesionales, pero lo que había en esa época. Y bueno, hay que tal vez darle crédito a esas peleas también para la expansión del jiu-jitsu brasileño acá en el Ecuador. ¿Crees tú que fue un impulso tal vez para que la gente vea, conozca más qué es el jiu-jitsu y se quiera meter a una academia a entrenar? ¿O crees que fue un capítulo aparte? No sé qué tanta incidencia tenga en realidad. He ganado campeonatos mundiales de jiu-jitsu y con la academia media vacía, y he estado en las peores rachas competitivas y la academia llena. Entonces, sí creo que hizo que se popularice o que tenga el puesto que tiene que tener el jiu-jitsu en el Ecuador. Sí. Solo, ¿qué recuerdas de esa época de las artes marciales mixtas aquí con Juan Miguel y con Leo, entrenando a la par, como dicen ellos, ¿no? No, la verdad, yo lo que recuerdo es de que queríamos mucho el jiu-jitsu, a entrenar mixtas era
contemplado dentro del jiu-jitsu, no había el jiu-jitsu sin mixtas, había que probar la eficiencia del jiu-jitsu y bueno, y nos esforzábamos desde el principio, ¿no? Yo para intentar kickboxear, que para mí siempre fue algo nuevo, algo que me costó bastante, y intentábamos entrenar de la mejor manera posible, asimilando, ¿no?, la información que teníamos, ¿no? Creo que muy importante en ese entonces también era Tony de Souza. Si empezamos a hablar de Tony, creo que da un podcast solo por la figura que era Tony de Souza, pero él estaba muy adelante de nosotros con la experiencia de wrestling del UFC y la importancia de Frank Vidal mezclando, ¿no?, intentando hacer, bueno, literal, la mezcla de las artes marciales ahí en lo que era la mixta, ¿no? Hay que nombrar las personas que de verdad sumaron a eso. Y creo que después de eso, la proximidad con Demian Maia también fue algo importante. Pero en ese entonces no había como separar el jiu-jitsu de las mixtas. Creo que eso era importante e indispensable para el crecimiento del jiu-jitsu. Ok, y tal vez para no dejarlo de lado, ya tenemos poco tiempo, ¿cómo se da también el crecimiento o la creación de Francisco Iturralde como Sinistro Iturralde, ese niño que viene a ganar grandes cosas y ahí se consolida una familia de artistas marciales también, ¿no? Sinistro lo bautizó Soluso. Yo creo que le llegó un pelado ya con muchas ganas, pero todavía verde, listo, con mucho trabajo por hacer. Y Soluso lo trabajó bien, se dejó guiar. También mi papá también tuvo bastante influencia, estuvo presionándolo de la manera correcta, yo creo, porque de una u otra manera cosechó los resultados que tenía que cosechar y sigue haciendo jiu-jitsu. No fue tanta la presión que en algún momento tuvo que dejar, pero sí fue bastante más duro con Francisco que con nosotros en la cobranza de resultados y también en transmitirle sus consideraciones. Nosotros éramos un poco mayores y un poquito más difíciles un poco más rebeldes en ese sentido. En cambio, Sinistro era menor y recibía todos los consejos de mi papá. Le desarrolló su famoso ojo de tigre y muy orgulloso de los resultados que han tenido en realidad mis hermanos. Yo soy fanático de Sinistro y su jiu-jitsu. A mí me encanta. Son unos enredos interesantísimos. Es puro arte suave, puro chocolate. Las luchas que yo tengo con Sinistro son como de Saiyajin, son espectaculares. Me arriesgo a decir que para mí el mejor peleador ecuatoriano de jiu-jitsu, como también me arriesgo a decir que Leo es el mayor licerce del jiu-jitsu para la comunidad del Ecuador. Y hay un punto interesante, ¿no? El apodo Sinistro, yo estaba medio inspirado por un video del entrenador de Tyson, Cus D'Amato, que hablaba de fortalecer el lado psicológico, ¿no? Entonces, Sinistro del portugués, la idea de alguien muy bueno, muy duro. Entonces, apodar a un muchacho de 14 años con muchas ganas y todavía pocas habilidades, con ese apodo era una manera de fortalecerlo, ¿no? Era un poquito ese el truco. Y a partir de eso, él se agarró a la oportunidad, creo que para dejar los hermanos, el papá orgulloso, se aferró a ser un campeón y bueno, del free surf de Juami, del comprometimiento de Leo, quizás podría usar la palabra, de la genialidad de Sinistro, de la pasión y la locura de Soluso, criamos ese primer núcleo, padre multiplicador del jiu-jitsu, ¿no? La Católico, el templo. Correcto, y para no dejarlo de lado, creo que con esto ya sí podemos ir cerrando. Hace unos días, tal vez la semana pasada, vi una foto donde fueron ustedes condecorados por la gobernación del Guayas. Creo que la tengo acá y la vamos a poder ver. Esto de acá resume un poco todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Esa primera semilla, el crecimiento, el desarrollo de una comunidad de la cual tal vez ustedes no lo magnifiquen de esa forma, pero son parte gran responsable. ¿Cómo se sintieron al tener esta condecoración por parte de una institución gubernamental, al reconocimiento de su trayectoria y de su gran trabajo, ¿no? Muy halagados, en realidad. Espero que los que estén encargados o los que puedan manejar o ayudar al deporte ecuatoriano lo sigan haciendo. Creo que todavía hay mucho apoyo por dar a la gente que compite, que sale internacionalmente a representar. Sería increíble que se siga apoyando y que se siga reconociendo. Perfecto.
Solu, ¿qué puedes comentar ahí? Bueno, importante ahí, ¿no? Keku, el ya ex gobernador de la provincia del Guayas, también es nuestro alumno, ¿no? Alumno de Juan Cinturón Negro. Entonces él sabe de lo que pasó y un gustazo, la verdad, ¿no? Creo que las personas no tienen la dimensión de cómo ese trabajo fue hecho con pasión, muchas veces colocando el lado económico en segundo lugar. Entonces, de verdad es emocionante. Yo también feliz un poco. Después de tantos años, no esperaba, no tenía ninguna meta de ser reconocido de ninguna manera, la verdad no trabajaba para eso, pero estando ahí es muy halagador y bueno, pues también totalmente agradecimiento al gobernador, bueno, como persona más bien ¿no? Que él fue nuestro alumno, un amante del arte suave y se acordó de sus profesores también, honestamente así fue. Hey, no puedo irme sin agradecer nuestros auspiciantes, ¿no? Acá tengo el açaí de Cultura Açaí, ¿no? Ando con Monsters y también las lentes de Ópticas Hill. Correcto, Cultura Açaí, agradecimientos por el apoyo acá a Open Mat Podcast, Óptica Hill, el modelo ahí oficial del profesor Lu, Monster también, Energy Drink. Bueno, creo que con esto vamos a ir cerrando un poco este capítulo que sin duda quisiéramos hablar más de 3 horas y podríamos escribir varios libros del inicio de la historia del Jiu-Jitsu y las artes marciales mixtas acá en el Ecuador. Bueno, la despedida nada más para nuestros invitados, profesor Leo y maestre Juan Miguel, gracias por haber estado acá y seguramente nos veremos para un segundo capítulo en algún momento. Recordar que este diciembre cumplo 14 años como cinta negra y voy a recibir mi cuarto dan, obviamente, del maestre Solu. No cambian de profesor, de dan a dan, muchachos. El que les da la cinta negra ya es su profe para toda la vida. Tienen que recibir todos los danes con su maestre siempre que es posible, siempre que la distancia lo permite y las condiciones lo permitan, obviamente. El maestre Solu muy gentilmente se ha ofrecido a darme mi cuarto dan y entonces lo voy a recibir. Bueno, un saludo para mi esposa que se recuperó de un problema de salud y está bien y quería aprovechar para mandarle un beso y un abrazo. Te queremos, Dome. Juanmi, gracias por estar acá. Muchas gracias a toda la galera. Sigamos orgullosos de nuestro jiu-jitsu, sigamos haciéndolo crecer, sigamos haciendo que el jiu-jitsu ecuatoriano sea una credencial increíble para los muchachos que viajen como algo nuestro. Sigamos orgullosos, muchachos, y trabajemos por el jiu-jitsu. Sin duda, el jiu-jitsu brasileño es parte de uno de los deportes más representativos acá o de los que más logros dan al deporte ecuatoriano. Cada 2-3 semanas hay personas compitiendo en distintas partes del mundo y ganando medallas. Bueno, esto fue todo en el tercer episodio de Open Mat Podcast y van a ser muchísimos más. Mi nombre es Henry Ronquillo, la voz del jiu-jitsu ecuatoriano. Gracias por sintonizar.